Quiero que le demos la bienvenida a Oscar y Carolina, que están aquí, que son los líderes de la iglesia de Culiacán. Ellos nos van a compartir ahorita en un momento, y también está con nosotros Gil, que ustedes lo conocen muy bien. Entonces, antes de empezar nuestra charla, nuestra prédica, voy a dejarle que ellos compartan un poco para que podamos recibir noticias frescas de estos hermanos increíbles que están haciendo también cosas increíbles para nuestro Dios. Amén. Gracias, Ignacio. Primeramente, hermanos, estamos profundamente agradecidos por el apoyo y el amor de ustedes. La iglesia de Culiacán, mi esposa y yo, estamos muy agradecidos por su apoyo. Y me comentaba Nacho, me da la oportunidad, me preguntaba si quería, no, más bien me invitaba a hablar de lo que estamos haciendo allá en Culiacán. Cuando llegamos, lo que estuvimos haciendo mi esposa y yo es unos siervos inútiles de Dios. Han mejorado las cosas, porque ahora estamos conscientes de que somos unos siervos inútiles de Dios. Y eso estamos muy felices por ello, hermanos. Nos da una alegría ver el poder de las Escrituras en la iglesia de Culiacán. ¿Tú recuerdas la iglesia de Culiacán? Hace 3 años y 3-4 meses salíamos de acá, una iglesia de 13 discípulos allá en Culiacán, y que ahora 23 almas están glorificando a Dios. Pero lo sorprendente, hermanos, es el poder que tienen las Escrituras. Solteros siendo renovados por las Escrituras, hermanos. Solteros que anhelan glorificar a Dios. Es un privilegio estar en un ministerio donde con pocos hermanos y no muy talentosos, ¿verdad? No somos muy talentosos en el ministerio de alabanza. Pues ha crecido, tenemos como una docena de alabanzas que hablan de las Escrituras, que hablan de los salmos, que hablan de declaraciones de fe en Isaías, y hermanos que están aprendiendo a tocar los bongos y a tocar la quena y queriendo servir para alabar a Dios. Solo el poder de la Biblia lo puede hacer, hermanos, y me inspiran. Pero ¿sabes cuál es el sueño de los solteros allá? Pues es estar casados con Dios. Es lo mejor, es la plenitud. Solteros felices que están casados con Dios. Y quería pues compartirles eso, hermanos, el poder que tienen las Escrituras. Dice en Josué 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa de Dios y la estamos viviendo allá, y somos siervos de Dios, felices de su gracia en Culiacán, y gracias por su apoyo. Caro va a compartir algo muy específico. Ay, pues estamos muy contentos porque desde que llegamos a Culiacán quisimos, al igual que la iglesia del primer siglo, ¿verdad?, estar unidos en oración. ¿Se acuerdan de Hechos 2, 36 al 42, ¿verdad? Ustedes lo saben, de que compartían lo que tenían y oraban y se reunían a partir del pan, ¿se acuerdan? Cada viernes desde que llegamos iniciamos un devocional, pero este devocional tiene una característica: solamente va quien quiera crecer en su relación con Dios. Es opcional. Bueno, pues no ha habido ningún viernes que no se haya realizado ese devocional con hermanos, con más de 10 hermanos cada vez, porque aman la palabra. Si me preguntan ¿cómo están los hermanos? Son hermanos que aman la palabra de Dios. Una vez no íbamos a poder hacerlo y les hablamos por teléfono, y ellos: pero ¿por qué no va a haber el devocional? ¡Queremos! No, bueno, sí, es que están las lluvias y no se va a poder. Fue el único viernes que no se pudo. Pero estos hermanos a la vez hicieron grupos de servicio. Son solteros, grupos de servicio, así les llaman, porque vieron en las Escrituras que cada que tú ayudabas a alguien, según la escritura de Mateo, tú ayudabas a Jesús. ¿Te acuerdas? Cada que tú me ayudaste, cada que me diste de comer, me lo estabas dando a mí. Y empezaron a hacer grupos de servicio. Los solteros poniendo su corazón, su amor a Dios, se reflejaba en amor a los necesitados. Primero, dentro de la iglesia hay muchos necesitados, y particularmente hay una hermana que llegó de Mexicali de casi 80 años, no sabe leer ni escribir.
ama a Dios, sales más animado tú, ¿verdad? Pero el grupo de servicio fue a verla. Va a darle estudios. ¿Cómo? Le compramos su Biblia de dibujos. La hermana está tan feliz de ser atendida de esa manera, aunque está enferma. Y los hermanos salen tan renovados por poner en práctica lo que están aprendiendo en la Biblia. Esos grupos de servicio han nacido de esos devocionales. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios. Así es, hermanos, pues que Dios sea la gloria y estamos muy felices de pertenecer al pueblo de Dios. Te invitamos como solteros a soñar, caminar cada vez más con Dios y enamorarte más de Él, ¿verdad, hermanos? Es increíble vivir como solteros cerca de Dios, es increíble vivir cerca de Dios como casados. Te invitamos mucho a que sigamos este sueño increíble que lo tuvo Dios y lo hizo realidad, que es su iglesia. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Y estoy muy contento de estar aquí. De verdad es increíble poder ver la iglesia. De verdad amo la iglesia, hermano. Amo la ciudad de Monterrey y la he extrañado en los últimos 14 meses. He extrañado de verdad mucho la iglesia, mucho las amistades que aquí tengo, pero quiero decirte algo. Me siento muy feliz de regresar, de estar el día de hoy aquí. Y muy feliz de estar en Ciudad Juárez. Quiero presentarte a la familia de Ciudad Juárez. Bueno, ellos son todos tus hermanos en Ciudad Juárez. Es increíble. Hay muchos niños, hay muchos adultos y muchos niños también. Y me siento tan contento, hermano, porque al llegar allá encontré otra parte del reino de Dios. La tenía aquí en Monterrey, y llegando a Ciudad Juárez encontré una parte del reino de Dios también, donde no solamente compartimos la Biblia, las alabanzas, sino que compartimos el corazón y compartimos el corazón de Dios. Y eso anima a mi corazón, ha animado a mi corazón el hecho de estar en Ciudad Juárez. Para mí ha sido mucho aprendizaje. Todo el cambio, las situaciones que hemos vivido han sido increíbles. Y de verdad te puedo decir algo, si yo no hubiera salido de Monterrey, probablemente nunca hubiera aprendido lo que Dios me ha enseñado el día de hoy. Ahorita comentaba Oscar de que somos siervos inútiles. No lo había pensado de esa manera, pero tiene razón. Eso es lo que soy también allá en Ciudad Juárez. Y ha sido increíble poder ver eso también. Ha sido increíble ver hermanos llegando a la iglesia, matrimonios y niños también en la iglesia. Pero sobre todo los solteros estamos renovando nuestros sueños y hemos tenido renovando mucho una visión, tener una visión como solteros, ¿sí? De verdad que ser soltero es la mejor etapa. A ver, hay cada etapa, ¿verdad? Pero ser soltero es increíble. Ya vendrán las demás, pero por ahora yo me siento muy contento y feliz de estar disfrutando y de tener mucho tiempo para servirle a Dios. Hay varias noticias que quisiera decirte, pero lo que más me ha impresionado del corazón de los hermanos de Ciudad Juárez es el hecho que han tenido para servir, para estar sirviendo. No hay un hermano de los 41 discípulos que han estado ahí en la iglesia que no dice, quiero servir, quiero hacer algo. A veces me sorprende porque me dicen, oye, aquí no tenemos estudios, vamos a compartir, ¿no? Y yo me anima, porque ellos están buscando tener estudios, personas que se vuelvan a Dios. Y lo más grande que yo he aprendido en este tiempo, hermano, es a recordar que fui perdonado, que Dios me perdonó muchas cosas. Sí. Después de un año de estar meditando en ello, de cometer errores o dificultades, he estado renovando en este 2012 el hecho de recordar, ¿sabes que Dios me ha perdonado tantas cosas? ¿Y sabes cuál es mi deseo hoy? Que muchas personas también puedan experimentar el poder del perdón de Dios en Ciudad Juárez. ¿Qué más te puedo decir, hermano? Mi hermano, por ejemplo, él no se ha bautizado desde septiembre, estudió la Biblia, él sirve en la iglesia, él no está bautizado aún en la iglesia por una cuestión legal. Pero me impresionó, la semana pasada me decía, oye Gil, vamos a orar porque vamos a traer más personas a la iglesia. Lo que es impresionante es que él aún no está parte de la membresía, pero él está sirviendo como si fuera parte de la iglesia. Y hay muchas cosas más que quiero compartirte, pero solamente quiero darte las gracias por el servicio que le das a Dios. Muchas gracias. Sin duda es animante escuchar lo que Dios hace fuera de Monterrey y
Yo creo que siempre es un ánimo y una constante oración de nuestra parte para todas esas personas que han salido y que están allá y que de la misma manera están con nosotros peleando esta batalla. Y bueno, hermanos, pues estamos empezando este año. Bueno, ya vamos en febrero, no estamos en enero, pero estamos queriendo renovar y empezar juntos el ministerio de solteros de toda la iglesia. Ya tuvimos una fiesta, ya nos vimos, bailamos, no mucho o mucho, como te haya ido. Y hoy ya vamos a empezar, hermanos, con la idea de profundizar también en nuestro corazón. Yo sé que estas reuniones, o esta reunión no estaba programada en el calendario original que nos compartió Roberto, o que vimos con nuestros líderes al inicio del año. Pero sabes, durante este mes que hemos llegado aquí mi esposa y yo, y que por la gracia de Dios estamos encargados de este ministerio, nos hemos reunido con los coordinadores de los solteros. Varios solteros han venido con nosotros a expresarnos sus inquietudes, de cómo se sienten, de qué quisieran hacer, de cómo quisieran más glorificar a Dios, y evidentemente también de algunas necesidades que hay. Y de hecho, después de orar mucho, de pedir consejo, es que hemos tomado la decisión de reunirnos una vez al mes como ministerio de solteros para recibir ayuda, inspiración, apoyo, todo lo necesario para ir buscando que nuestra vida glorifique de una manera más grande a Dios. Cada uno de nosotros hoy está recibiendo un cuestionario, es un cuestionario básico, inicial, donde queremos conocer tus inquietudes, donde queremos saber más acerca de cómo te has sentido, evidentemente con la firme decisión de que Dios, hermanos, levante nuestra vida más de lo que la ha hecho. Y seguramente hay muchas necesidades y hay varias cosas que quisiéramos hablar y tratar, pero lo que yo te pido, hermano, son 3 cosas. Hay que ser pacientes, pero saber que Dios ya está trabajando. Hay también que orar mucho porque el ministerio en el que estamos, que es el de solteros, se levante. Y para mí la tercera cosa más fundamental es que tú estés dispuesto a participar. Evidentemente que tomemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y hagamos que este ministerio brille aún más para Dios. El principal propósito de este ministerio, hermanos, en Monterrey, el ministerio de solteros, es retomar el papel bíblico que un soltero debe de tener. Y si esto se renueva en nuestra vida espiritual, yo te aseguro que muchas otras cosas se van a solucionar. Por eso hemos empezado hoy con la idea de renovar la visión bíblica de un soltero, que no la da el mundo, que no la dan mis emociones, sino la palabra de Dios. Y a lo largo, hermano, de estos meses vamos a ir hablando de muchas cosas. Hemos orado y planeado, también tenemos pensado traer varios hermanos y hermanas que nos compartan de su vida, porque sabemos que es necesario profundizar en la Biblia, pero sobre todo llenarnos de ella para poder vivirla como es debido. Quiero que vayamos primeramente a la primera carta de Corintios 7, versículos 32 y 35. Y hace muchos años yo no leía el contexto de esta escritura, y ahora que la estuve leyendo me sorprende mucho pensar lo que Pablo pensaba de un soltero en el reino de Dios o en la iglesia. Primero de Corintios 7, capítulo 32, versículo 35. Fíjate lo que dice: yo preferiría que estuvieran libres. Habla a los solteros. Y aquí ya vemos solteros, ¿no? Uno que otro casado colado, como ya sabes. Pero espero que en un futuro, de todo corazón espero que un día un soltero tome este lugar. Hay mucho que hacer. Aquí al frente hay mucho que hacer también, ¿ves? Hay cuánto guitarrista, alguien más en el bajo, teclado. Es increíble que Dios nos ponga porque nos hace ver hacia dónde podemos ir. Entonces Pablo le está hablando a los solteros, o sea, nos está hablando a nosotros. Y dice: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo.
Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Como solteros, hermanos, a veces podemos ver esta etapa de no estar casados como una maldición. A veces podemos sentir nuestra soltería en la iglesia como una cruz pesada que hay que cargar hasta el día que alguien nos libere. Una hermana o un hermano que se compadezca. Y ya salí. Así como que ya salí. Y a veces podemos sentirnos, porque yo lo llegué a sentir como soltero, como alguien raro en una reunión donde hay muchos casados. Como que uno es como que extranjero, como que uno como que no agarra bien el ambiente porque todos son casados, tienen hijos, y lo que habla, pues uno como que trata de hablar, pero como que no encaja, y a veces nos sentimos como que no cuadramos. Sin embargo, ¿sabes qué me impacta de Pablo? Que él tenía una visión tan diferente de lo que era ser soltero. Él veía el ser soltero como un regalo, del cual deberías de estar agradecido mientras lo fueras. ¿Por qué? Porque así como lo expresa él en esta escritura, es en la etapa donde nuestra vida como personas más puede dedicarse con plenitud a Dios. De hecho, como Pablo lo sugiere, hermano, no sé si te das cuenta, dice, el casado va a tener preocupaciones y va a pelear con las preocupaciones del mundo, y la esposa también. Está dividido. Pero un soltero no va a tener esas preocupaciones en su vida ahora. Entonces Pablo está diciendo, como si dijera, que las preocupaciones del matrimonio pueden evitar que uno tenga plenitud hacia Dios. Que solamente aquel que esté sin esas preocupaciones podría plenamente dedicarse a Dios. En un sentido es muy cierto. Yo ahora soy padre, ahora me he casado, y te aseguro que mi corazón está dividido. Está dividido hacia mi esposa, hacia mi hija, y Dios evidentemente que siempre va a ser lo más importante, pero no es lo mismo. Y tú tienes un regalo de Dios, que es tu soltería, donde Él espera, como aquí lo vemos, donde más podemos con plenitud dedicar todo a Dios. Otras versiones dicen, con una devoción sin divisiones. ¿Te imaginas una devoción sin división? Que no esté luchando con las cuestiones que del matrimonio, que del hijo, que de las otras cuestiones de la tarea, la escuela. ¿Tú quieres algún día casarte? ¡Amén! Y cuando vengan las situaciones de la escuela y las colegiaturas, ¡ay Dios! Son parte, pero son preocupaciones que tú no tienes hoy. Por eso dice Pablo, y él así lo vivía, entonces puedo dedicar con plenitud sin división mi corazón hacia Dios. Y esta, hermanos, debe de ser la característica que distingue a un soltero: tener una devoción sin división, plenamente dedicado al Señor. Y así se llama la clase, plenamente dedicados. Y ese va a ser el lema que debe distinguir a este ministerio: plenamente dedicados, o una devoción sin división. Amén. ¿Cómo podemos tener una devoción sin división a Dios? 3 cosas básicamente. Primero, hay que ser devotos. Hay que tener un deseo de admirar, apreciar, estar cerca. Segundo, hay que tener a alguien a quien darle esa devoción. Y tercero, debe de ser una devoción que no tenga divisiones, distracciones, que sea plena. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de alguien, hermanos, que fue plenamente dedicada o dedicado a Dios. Y esa mujer fue María Magdalena. Hoy vamos a ver de una soltera. También las solteras se inspiran en la Biblia, en la iglesia también. Y Juan 20, versículo 1, vamos allá.
Y me sorprende pensar, hermanos, la manera en que María llegó a tener una conexión con Cristo, que prácticamente no había nada que se interfiriera en su devoción hacia Él. Juan 20, versículo 1 al 2. Conocemos la historia cuando ella va de mañana al sepulcro de Cristo, y ahí es donde vamos a tomar la historia cuando Él ya había sido crucificado. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Sabemos que cuando María va con ese encargo, inmediatamente ellos salen corriendo hacia el sepulcro para ver qué había pasado. Juan y Pedro, Juan llega primero, se asoman y no hay nada. Y los discípulos se regresan a su casa y se van. Sin embargo, María se queda. Agarramos la misma historia en el versículo 10, un poquito más adelante, Juan 20, 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre, y ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Y en este pasaje vamos hoy a tratar nuestra clase y este tiempo. El primer punto de hoy se llama siendo devoto. Para ser devoto, hermano, primero lo que se necesita es algo que necesita nuestra devoción. Es que debemos ser devotos de algo o de alguien. Si Dios es nuestra devoción y Dios va a ser a lo que nos vamos a enfocar plenamente, entonces debemos de vivir nuestra vida día con día para Él, no más. Una devoción alterada, una devoción inconstante de domingo o de semana, no es una devoción que tenía María. María fue devota de Jesús y vivió diariamente para Él. Mientras que otros pedían milagros a Jesús, mientras que otros pedían señales, o cuando otros de sus discípulos peleaban para ver quién era el más grande y el más importante, y peleaban lugares, vemos que María era alguien que seguía a Jesús y que lo apoyaba con sus necesidades, como dice la Biblia en Lucas. Cuando fue crucificado, se menciona que ella estaba allí viéndolo de lejos, junto con otras mujeres. Y finalmente, cuando Jesús fue a la tumba, María fue a su casa a conseguir perfumes y especias aromáticas para preparar el cuerpo. Aún después de muerto, María siguió sirviendo a Cristo. ¡Qué devoción! Aún después de muerto, seguía sirviéndolo. ¿Cuál fue el secreto de María? ¿Cómo pudo ser tan devota hacia Jesús de una manera tan grande cuando tuvo tiempos tan difíciles en su propia vida? ¿Cómo pudo tener una devoción pensando de una manera desinteresada cuando parecía que Jesús la había abandonado y la había dejado? La respuesta es sencilla, hermanos. Nada más que a veces fallamos nosotros en ponerla en práctica. Ella sirvió a Jesús por quien era Jesús y por lo que había hecho en ella. Ella había sido sanada y estaba agradecida. Y de la misma manera, hermanos,
hoy nosotros podemos servir a Cristo día con día. Puede ser el objeto de nuestra devoción por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestra vida. Simplemente, no por lo que va a hacer. Esa es una devoción que Dios espera de todo soltero. Por lo que es y por lo que ha hecho. Y no esperar a ser devotos, ser comprometidos por lo que va a hacer. Mira a María. Ella estaba ahí por lo que Cristo había hecho. Su corazón era agradecido. Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz. Y eso debe de ser suficiente para generar una gratitud tan grande en nuestra vida, que esa sea la motivación más importante para tener una devoción plena hacia Él. Pablo fue encarcelado y luego decapitado. Y seguro mantener una devoción con Dios plena no fue fácil. Esteban fue martirizado a pedradas y hasta el último suspiro estuvo devotamente dedicado a Dios sin división. ¿Cuál fue su secreto? Porque ellos se mantuvieron hasta el fin. No estaban enfocados en sí mismos. Estaban enfocados en Dios. ¿Por qué es tan difícil para nosotros mantener la soltería? ¿Por qué es tan difícil que algo más ocupe el lugar de Dios en nuestra vida? ¿O por qué es tan fácil? ¿Por qué pelea tanto? Te vas a encontrar que muchas veces es porque estamos más viviendo por nosotros que por Dios. Cuando no estamos luchando, hermanos, con vivir la vida, cuando estamos nosotros luchando con vivir la vida de solteros que Dios nos ha pedido llamar, es porque hemos quitado la vista de Cristo. Cuando esto pasa, cuando estamos más mirándonos, ¿sabes qué es lo que nos empieza a regir? Nuestros sentimientos, nuestras emociones. Empezamos a responder al Evangelio más por nuestras emociones y lo que sentimos que por la gratitud que deberíamos de tener. Y evidentemente eso puede afectar nuestro caminar con Dios y nuestra vida espiritual. La mayoría de nosotros estamos llenos de emociones. Y hay veces, hermanos, que esas emociones nos llevan a estar, más bien han impedido que estemos plenamente dedicados a Dios. A veces no queremos levantarnos a orar. A veces no queremos venir a una reunión. A veces no sentimos el deseo de confraternizar. Pero no debemos de permitir que una emoción o una necesidad o un sentimiento defina mi compromiso con Dios. Mira todo lo que atravesó María. ¿Tú crees que fue fácil seguir a Jesús? Pero su devoción no se perdió. Si vamos a seguir a Jesús, hermanos, debemos seguirlo a Él y no a nosotros o nuestros sentimientos. Para seguirlo a Él, debemos enfocarnos en Él. No podemos seguir a Jesús enfocados en nosotros mismos, porque eso a la larga lo que produce es desánimo, produce egoísmo, y a veces podemos rebajar a leer la Biblia simplemente a un manual de mejora continua que debemos de llevar para ser mejores. Muchas veces he platicado con hermanos que han estado batallando con seguir en la iglesia, en México, en Culiacán, en Saltillo, aquí en Monterrey. Y muchas veces después de esas pláticas ha sido difícil escuchar que ya no quieren luchar, ya no quieren estar en el reino de Dios y se han ido. Pero ¿sabes cuál es el factor común siempre? Han quitado su mirada de Jesús y solo han estado pensando en ellos mismos. Pensando solo en sus pecados, en cómo han vivido, en el tiempo que han perdido estando de solteros en la iglesia o en sus decepciones.
Deciden rendirse porque piensan que nunca van a estar a la altura de la expectativa de lo que Dios pide, o su vida nunca va a ser la que ellos querían. Cuando pensamos así, eso es ser egoísta. Pero si nos enfocamos en Dios, nuestros pecados y fallas, hermanos, nos van a llevar a darnos cuenta de que lo estamos hiriendo. Y de que entonces ese entendimiento de que no es por nosotros sino por Él nos puede llevar a arrepentirnos y crear una convicción de aquello que nos está impidiendo acercarnos. Solo cuando estamos enfocados en Dios es cuando podemos estar plenamente dedicados a Él y tener una devoción sin división. La pregunta es obvia: ¿a quién estás viendo hoy? ¿A ti? ¿A tus defectos? ¿A tus derechos? ¿A tus sentimientos? ¿O estás poniendo tu mirada en Cristo? Segundo punto: ¿es Jesús realmente tu Señor? Hermanos, y esta es una respuesta a nuestras oraciones por el ministerio. Y vamos a ser muy honestos hoy, como tenemos que ser. Y la pregunta es básica y clara: ¿es Jesús realmente mi Señor? ¿Realmente estoy viviendo por Él? ¿Es Él el objeto de mi devoción primario? Si queremos tener una devoción sin división hacia Dios, debemos ser devotos hacia Él y no hacia nada más. En otras palabras, Jesús debe de ser nuestro amor, nuestro amo y Señor. Él debe de tener la última palabra en nuestra vida. Pienso en María Magdalena, todo lo que vivió. Quiero leerte esto para no saltarme algo. Prácticamente siguió a Jesús desde Galilea hasta la tumba. Vio a los fariseos y maestros de la ley burlarse de Él, a muchos de sus seguidores irse. Vio a uno de sus mejores amigos traicionarlo, a otro negarlo. Estuvo con Él cuando se burlaron de Él, cuando le escupieron, cuando le flagelaron, cuando le golpearon la cara, cuando llevaba una corona de espinas en la cabeza. Lo vio cuando el peso de la cruz lo tiró varias veces cuando iba al Calvario. La misma cruz también en la que lo vio que lo iban a crucificar. Lo vio esforzarse por levantarse para respirar y exhalar cada vez que estaba clavado en la cruz, y lo escuchó dar su último suspiro y morir. Vio cómo se lo llevaban y ponían su cuerpo en una tumba, y vio a los seguidores llenos de miedo esconderse y perder la esperanza. Finalmente fue a donde estaban los discípulos para decirles que el cuerpo de Jesús ya se lo habían llevado. Tú, si fueras María y vieras a tu Señor con todo eso, ¿qué sentirías? ¿Qué pensarías? A pesar de todo eso, hermanos, Jesús nunca dejó de ser su amo y Señor. Ella nunca se retiró, a pesar de que sus emociones estaban al mil. ¿Qué nos detiene a nosotros hoy? Podemos estar aquí y amén, qué bueno, me alegra. Yo también soy un discípulo igual que tú. Pero yo tengo que ser honesto conmigo cuando Dios o Jesús no están siendo realmente mi Señor. Y soy yo el que está mandando, o es alguien más el que está definiéndome. Hay algunas situaciones que a veces nos impiden que Jesús siga siendo nuestro amo y Señor, y quiero tratarlas brevemente. Tú anótalas y estúdialas y óralas. Una de las razones que a veces nos impiden que Jesús siga siendo nuestro Señor es la falta de fe. Hermanos, como hijos de Dios, Él nos ha dicho que la fe es fundamental para acercarnos a Él, porque Él existe, dice Hebreos. Algunas veces creemos que somos demasiado débiles para vivir la vida que Dios quiere como solteros, que no podemos, que el reino no se hizo para nosotros, porque las pruebas son muchas, las tentaciones son bastantes, tenemos presión del mundo, de la familia, y no podemos porque somos débiles, no creemos que vamos a salir. Y si no nos hemos ido, estamos peleando, tirados en la lona, porque no creemos que podemos vencer algo que tenemos enfrente. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no hay prueba que no sea humanamente soportable. Y tú te la sabes de memoria. Decir que somos demasiado débiles para el reino de Dios es decir como que la Biblia está mintiendo, o que Dios es mentiroso.
Otra razón por la que a veces Jesús no es nuestro Señor es la confrontación, el reto. Hay cosas que nos gusta hacer y que se oponen a la voluntad de Dios. Y cuando la Biblia nos confronta, cuando llega Jesús y trata esas áreas donde nosotros no estamos siguiéndolo, no queremos dejar ese estilo de vida. A veces estamos agarrados de la impureza y no nos gusta que alguien llegue y nos confronte sobre la impureza o sobre el estilo de vida puro que debemos de llevar. A veces estamos, y claro que es una tentación, y muchos están jalados por eso, por el materialismo. Queremos comprar y tener cosas, no importa cómo, pero queremos vernos o tener o sentir, porque eso es lo que nos da valor. Y si alguien nos dice que estamos invirtiendo demasiado, que es un peligro, no nos gusta la confrontación. Algunos de nosotros podemos tener un carácter egocéntrico, egoísta, que no quiere compartir. Y yo vengo y nada más, pero no me pidas que vaya, que salga o que busque a alguien porque no lo voy a hacer. No quiero. Y cuando somos confrontados nos ponemos mal. Y no permitimos que Jesús siga siendo el Señor. Evitamos la confrontación. Llegamos y nos vamos. No vemos a nadie, no platicamos con nadie, solo venimos. Y si alguien nos busca, corremos o le damos la vuelta o nos sentamos atrás. Yo no digo que los que están atrás sean así. Espero que no. Ahí está rociando en la puerta. Espero que no. De hecho, ciérrale ahí para que... Pero no nos gusta ser confrontados. Otra cosa, son las relaciones que tenemos. A veces, hermanos, y hay que ser muy sinceros, tenemos relaciones que nos pueden apartar de Dios. ¿Nos sentimos solos? ¿Qué soltero no se ha sentido solo? Solito. Todos. Yo lo he sentido. Nos sentimos solos y a veces comprometemos nuestra salvación con la idea de ser amados. Yo necesito amor. Y si alguien me lo da, no importa quién sea, yo necesito ser amado. Y si comprometo mi salvación, no importa. Yo quiero a ese hombre o a esa mujer cerca de mí porque me hace sentir lo que la iglesia no me hace sentir. Y no podemos permitir que ninguna relación nos robe la principal, que es Cristo. Sentimos la presión de los demás cuando nos dicen que debemos ser como ellos. ¿Y tú por qué no sales? ¿Y tú por qué no estás con fulano? ¿Y tú por qué no estás con perengano? ¿Tú por qué eres así? Y algunos están cansados de escuchar eso. Y dales, ¿cuál es la idea que llega? ¿Por qué no? Bueno, eso nos puede apartar de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, ya deja de ser un fanático, estás loco, ¿qué te pasa? Deja esa herejía, diviértete, sé tú mismo. No podemos dejar a Jesús por amar a nuestros amigos. Ni podemos dejar a Jesús por permitir que alguien que no ama a Dios nos ame. Y tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Porque es un tema muy álgido. De muchos de los que ahora no están, es por eso. Si realmente yo amo a mis amigos del reino o fuera del reino, si realmente los amas, escúchame bien, tú vas a desear que conozcan la verdad y a Cristo y se salven. Pero si tu amor se demuestra yéndote o permitiendo cosas que no son correctas, olvídalo, eso no es amor. Llámale como quieras, pero no es amor. El que ama va a desear que los que ama estén bien y estén con Dios. Otra cosa que impide a veces que Jesús sea nuestro Señor es la independencia. No permitimos que Jesús sea nuestro Señor porque no estamos dispuestos a someternos a Él ni a nadie para vivir como parte de su cuerpo. Vivimos, hermanos, en una sociedad que a cada rato nos dice que hagamos lo que queramos. Una sociedad que nos dice
qué es lo que está bien y lo que está mal, o que nosotros lo podemos definir. Y la verdad, constantemente pensamos que nosotros somos independientes y que nadie debe de gobernar, o algunas cosas sí, pero otras no. Ahí donde está lo más álgido es donde a veces no. Y hay muchas personas, o a veces uno puede pensar que uno es independiente. Sí, la iglesia, sí, los solteros, yo voy, pero yo no estoy de acuerdo, yo soy independiente. Parecería ilógico, pero hay solteros, cristianos, discípulos que piensan de una manera diferente al plan de Dios. Y pueden estar aquí. Y amén que estés aquí, pero tenemos que ir más profundo y ver si es una cuestión de orgullo y egoísmo o independencia lo que realmente me está llevando a vivir como vivo. Todos somos influenciados por algo, hermanos. Nadie puede ser independiente de nada. Tarde o temprano nosotros estamos siguiendo algo a alguien, siempre. Y si no es a Cristo, entonces ¿qué es? Estaba compartiendo hace unos meses o un tiempo allá en Saltillo, estábamos en la plaza compartiendo la fe, y de repente vi un muchacho ahí, uno de una tribu urbana, de los emos. Yo creo que los conoces. Y ya ves cómo están, ¿no? Negro, tiene unas características muy peculiares que sabes inmediatamente. Y lo invité, oye, quiero compartirte acerca del mensaje, quiero compartirte acerca de Dios. No, es que yo soy independiente. A mí nadie me influye, yo soy único, yo soy autónomo, yo no necesito de Dios ni de nada. Yo soy único y no me parezco a nadie. Y atrás había como 10 años. Y él me estaba viendo a mí y digo, ¿realmente crees que eres único y que no te pareces a nadie, que nadie te influye? Sí. Digo, mira, voltea. Mira, ¿ves esos? Son iguales que tú. Son mis amigos. Claro, pero es igual que ellos. Todos somos influenciados por algo. Dios quiera, y tú, que sea Jesús. Otra cosa que nos impide es el miedo. Y yo sé que me estoy yendo un poco rápido, pero quiero que tú lo evalúes. El miedo. Hermanos, a veces el miedo no nos permite que Jesús gobierne. A veces tenemos tanto miedo de quedar mal por defender una convicción en tu trabajo, en tu casa. Hay hermanos que siguen con la boca cerrada porque les da pena compartir el mensaje y que los critiquen. Y estamos presos del miedo. Y hablamos de Dios aquí, pero fuera de aquí ya no hay Dios en nuestra boca, ya no hay evangelio, ya no hay buenas noticias. Nos paraliza la sociedad y nos llena de temor el hablar. Y hoy nosotros tenemos que ser muy claros, hermanos, porque si queremos servir a Dios tenemos que dejar atrás todo eso. A veces pensamos que no queremos ofender a alguien por hablarle o decirle lo que está mal, pero en realidad es miedo. Otra cosa que impide que Jesús sea nuestro amo, nuestro factor de devoción, son los conflictos no resueltos, las famosas actitudes. A veces nos sentimos heridos por alguien y eso impide que Jesús siga marcando nuestro camino. Nos rehusamos a perdonar, nos rehusamos a amar, ser humildes cuando estamos equivocados, y nos rehusamos a resolver los conflictos como dice la Biblia. Hermanos, este es un punto tan álgido. Muchas personas se han ido porque no han resuelto sus diferencias. Y muchos hermanos y hermanas hoy te puedo asegurar que tienen en su corazón amargura o dolor porque no han resuelto alguna situación con otro hermano. Y mientras nosotros estamos así, dentro, retorciéndonos o con la mente llena de cosas, cuando vemos a ese hermano o esa hermana, no permitimos que Jesús siga gobernando, que sea el objeto de nuestra devoción. Yo espero que tú no camines hoy con problemas no resueltos con alguien. Y si los tienes, que los resuelvas bíblicamente. Porque a veces somos muy rápidos para hablar, pero no hablar con la persona que tenemos la necesidad de hablar, sino con alguien más. Y esa persona se entera hasta 3, 4 o 5 personas después de rebote. La Biblia dice, si tu hermano te hizo algo, ve con él y habla con él a solas. Si no, habla con él o con quien quieras, tus cuates, y desparrámalo. Después todo el mundo sabe, menos tú.
Y resulta, como es el teléfono descompuesto, si era una cosa, hay como 10 más. Y eso no es bíblico. Se puede convertir en chisme. Y cuando somos así, hermanos, no dejamos que Jesús gobierne. A veces caminamos con nuestro famoso, es que yo tengo derechos y deben de ser respetados. Y no queremos resolver con nadie las cosas, sin pensar que nosotros mismos nos estamos llevando al infierno por no resolver las situaciones. Y por último, hay veces que algo que nos impide darnos a Dios es la pereza. Como solteros tenemos más tiempo que nadie para ayudar a otras personas, hermanos, a llegar al cielo, pero a veces no se refleja mucho en nuestra vida. Algunos nos sentimos desanimados porque no hemos dado fruto y sentimos como si Dios no nos estuviera escuchando, nos abandonara y dejamos de hacer las cosas, pero ya no hacemos nada. Perdemos los propósitos y las ideas que Dios tiene para nuestra vida y nos sentamos. Y a veces cuando no estamos, dice ahí el refrán, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Hacemos cualquier cosa menos lo que debemos hacer cuando estamos ociosos, perezosos. Es muy difícil convertir a los solteros de Monterrey sin estar con los solteros de Monterrey. Va a ser muy difícil si no estamos dispuestos a dedicar nuestros días, nuestras horas, nuestros tiempos, nuestros fines de semana a otros solteros para que se conviertan. No se puede. Por eso, hermanos, hoy, cuando miramos a María, ella quitó todo: emociones, sentimientos, distancias, factores económicos. Ella estaba atrás de Cristo todo el tiempo, porque de Él venía toda su devoción y hacia Él proveía todo, porque ella era. Por eso nunca dejó de seguirlo aún después de su muerte. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Sigue siendo Jesús tu amo? Último punto, una sola devoción. Con la idea de buscar, hermanos, esta plenitud en Dios, debemos tener una devoción que sea única, indivisible, plena. María Magdalena, una vez más, es nuestro ejemplo en esto. Después de que los discípulos se van a sus casas, como ya lo leímos, ella se quedó en el sepulcro y no se fue. De hecho, vemos que en algunos pasajes como que Pedro quiere volver a tirar las redes, quiere volver a pescar y se lleva a los discípulos y se van a pescar. Otros se van a Emaús sin esperanza, sin fe, derrotados, pero María se queda en el sepulcro a mirar, a buscar a Cristo. De hecho, le dicen: yo voy a ir por Él, díganme dónde está, yo voy. Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Amén. Fíjate lo que dice. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. María sin Jesús no tenía dónde ir. No iba a volver a su vida de antes. ¿Viste cómo era su vida? 7 demonios. 7 es la perfección. Eso quiere decir que era mucho, absoluto, demasiado perdido el caso. Y cuando Jesús se fue de ella, cuando Jesús partió, era como si para ella se le hubiera acabado todo. No tenía nada más. Solo tenía una devoción única hacia Cristo. Claro, tenía a Pedro, tenía a Pablo, bueno, a Juan, tenía a las demás Marías, pero Cristo era su todo. Si Jesús no era su Señor, ya no había más vida para ella. Puso toda su esperanza en Él.
quemó las barcas, como dicen, ya no tenía regreso. Podemos decir lo mismo hoy. ¿Qué tan diferente sería tu vida si ya no estuvieras en la iglesia? No sé si alguna vez lo has pensado. Si ya no vinieras a la iglesia, ¿cuál sería la diferencia en ti? ¿Cómo vivirías? Puede ser que para algunos solamente sería tener más tiempo el domingo para levantarte más tarde, hacer algo más, pero no significaría un gran cambio. Hoy es una buena pregunta. ¿Qué harías tú si no estuvieras en la iglesia? A lo mejor los miércoles me iría al cine, ahora no tenemos reuniones entre semana, tengo más tiempo. Pero si nuestra única forma de devoción es una reunión, estamos perdidos. Para María era Jesús todo. Si no lo tengo, no tengo nada, no quiero nada. Tiene que ser Él, mi Señor. Jesús espera, hermanos, un compromiso total. Nos gusta o no, espera un compromiso total. Y debe de verse en la forma en que vivimos nuestra vida. No podemos ser cristianos domingueros, porque esos hay muchos. Eso no es cristianismo. Si Jesús es tu todo, debe de verse todos los días. María pertenecía totalmente a Jesús. María no tenía un plan B. Bueno, si ya no voy a la iglesia, voy a una que está más cerca. Ya no voy tan lejos, ahora está muy lejos. Ahora que está aquí. Para ella ya no había plan B. Cuando nos rozamos, hermanos, a darle todo a Jesús, o queremos seguirlo sin haber dejado completamente el mundo, pronto nos quemamos, no aguantamos. Vivimos vidas infelices como discípulos porque constantemente estamos lidiando con lo que nos gusta del mundo y con lo que Jesús quiere. María decidió caminar en la luz con una sola devoción. Cristo lo va a hacer todo y nada más. Jesús, hermanos, para María fue suficiente. Yo te pregunto hoy, ¿Jesús es suficiente para ti? ¿Es suficiente Cristo? Dios envió a Jesús a morir en la cruz para que tuviéramos una relación con Él y fuéramos salvados del pecado y del infierno. Hermanos, ¿qué más necesitamos? Si Cristo no nos satisface en plenitud, que es el Dios del universo, el que todo lo llena, nada lo va a hacer. Entonces hoy, hermanos, esa es la decisión que debemos poner en nuestra mente y corazón. Que lo que Él ha hecho por nosotros sea suficiente para vivir plenamente dedicados a Él. María fue la primera en ver a Jesús resucitado. Qué increíble que haya sido una mujer. Y no es de extrañarse que haya sido por la devoción que tuvo. Dios y Jesús le concedieron el privilegio de ser la primera que con sus ojos miró a Jesús resucitado. ¿Quieres ver a Jesús un día resucitado? Solamente con una devoción sin división como la de María. Amén. Hermanos, vamos empezando. Aquí terminó la clase. Yo te pido mucho que tú reflexiones en este tiempo, que estés contestando ese cuestionario con sinceridad y que podamos ir a Dios en estos días y hacernos estas preguntas que hemos visto hoy. Y si hay algo que haga falta o con lo que estés lidiando, pide ayuda, busca, pero sobre todo busquemos arrepentirnos si es que está faltando algo. Y entonces yo estoy seguro que Dios hará válida su promesa de renovación, pero Él necesita volver a ser el todo a lo que dedicamos nuestra vida. Ahora, no después cuando ya estés casado. Ahora es el tiempo, ahora es el momento donde más tú puedes dedicarte a Dios, y eso bíblicamente es lo que espera de nosotros. Amén.
Gracias. Amén, pues démosle las gracias a